Y de allí ya nos fuimos para el Catatumbo y nos reunimos con la Defensoría otra vez, con la Procuraduría, con ONU, con la MAPOEA, y ya nos metimos dentro del Catatumbo y llegamos hasta San Pablo, hasta El Tarra y hasta Filogringo. Allí también nos reunimos con la comunidad, con líderes y con el alcalde del Tarra. La idea ha sido un poco reunirnos con los diferentes actores que se encuentran activos y que tienen algún tipo de margen de incidencia o que son quienes viven en sus carnes y en sus cuerpos el conflicto. Y bueno, de todas estas reuniones han salido unas valoraciones que ahora os compartirá María, pero creemos que es importante que la compañera y el compañero os cuenten un poquito en qué situación se encuentran estas regiones y cuáles han sido los acontecimientos de los últimos meses que nos han llevado a ir hasta allá y a hacer este viaje. Entonces, no sé si empieza el compañero. Muy bien. Bueno, nuevamente, decirles que en la región de Catatumbo, por lo general, siempre ha sido una zona del país en la que el conflicto armado ha estado permanentemente en movimiento, pero que después de la salida o el término del gobierno Santos y en su transición al gobierno Duque, hay unos cambios también en materia de afectaciones, vulneraciones a los derechos humanos, al derecho internacional humanitario. Cuando las comunidades venían exigiendo garantías para la construcción de paz en el territorio, y la comunidad del Catatumbo, todos sus procesos, sus organizaciones comprometidos con en la participación, en ir abriendo caminos para la construcción de la paz, entra un gobierno en el que ya la palabra paz poco se habla, y no solamente se habla, sino que eso se traduce en el territorio como tal. Es decir, que la respuesta a las problemáticas del Catatumbo desde la institucionalidad siempre han sido a través de darle la solución a través de la fuerza. Esto se ve en que en el último año y medio se ha incrementado la presencia del Estado única y exclusivamente a el pie de fuerza. Es así como entra en función, después de tener cerca de 13.000 efectivos en la región del Catatumbo, a un aumento de 5.000 nuevas unidades en lo que hoy se conoce como la Fuerza de Despliegue Rápido número 3. Desde las organizaciones sociales en la región del Catatumbo anunciamos a todas las instituciones que esta puesta en marcha del crecimiento del pie de fuerza podría llevar a que la vulneración al derecho internacional humanitario y así la vulneración y la violación de derechos humanos podía acrecentarse. Es así como se evidencia en los más recientes informes que se han llevado a cabo, en donde las comunidades han ido sufriendo en medio de toda esta conflictividad de organizaciones al margen de la ley, como de la presencia de la fuerza pública, una serie de hechos que en 2018 dejó cerca de 16.000 desplazados, una serie, casi un centenar de muertes que hoy, digamos, las instituciones, en el caso de la Fiscalía, no hay abiertas investigaciones, no se conocen los autores, pero que también viene cargado a esto de que la presencia institucional va hacia que la respuesta se lleva a revictimizar a las comunidades. Por ejemplo, casos de torturas, casos de muchas judicializaciones, incluso en asesinatos selectivos como los presentados últimamente con el hecho de Dimar Torres a principios de este año. En esta medida, las comunidades han venido defendiendo sus derechos a la permanencia en el territorio, a las autonomías de las juntas de acción comunal, de las asociaciones de juntas,
del derecho que vienen cada día fomentando y vienen trabajando las organizaciones sociales en el territorio por el respeto y por el derecho a la vida. Por ejemplo, el CISCA en sus diferentes espacios ha convocado a las diferentes organizaciones sociales del Catatumbo en medio de esta conflictividad, y que pues el año inmediatamente anterior, en un ejercicio de hacerle frente a toda esta problemática por la que atraviesa la región, se configura un espacio de participación unitaria entre los diferentes procesos y organizaciones sociales, acompañados desde luego con las Naciones Unidas, con la Defensoría del Pueblo, para buscar soluciones o algunas iniciativas que logren ir generando condiciones para mitigar la crisis social y humanitaria por la que atraviesa la región del Catatumbo. Es así como la Comisión por la Vida, la Reconciliación y la Paz del Catatumbo ha desarrollado una serie de actividades, de iniciativas, llevando al territorio a comunidad internacional, a las mismas instituciones, a la Comisión de Paz del Senado, a organismos que pues velan por la defensa y la protección, las garantías de la población del campesinado y del pueblo barí del Catatumbo, para pues poner los ojos en esta región y que pues no se sigan vulnerando y violentando pues los derechos y sobre todo la no infracción al derecho internacional humanitario. Es así como gracias a estos informes, en un momento en el que creíamos que podríamos ir caminando hacia ir consiguiendo poco a poco pasos en que tanto la sociedad civil como con el gobierno se fuera estableciendo algunos pasos o acercamientos para la búsqueda de soluciones a las problemáticas. En este nuevo gobierno cabe decir que esos espacios se han ido cerrando poco a poco, es decir que hay una ruptura entre las comunidades y el gobierno, es decir que todas esas problemáticas que hoy vive la sociedad las está padeciendo en medio de una ausencia de Estado, una ausencia en garantía de derechos a la vida, a la permanencia en el territorio, pero también la violación o la vulneración a los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales mínimos allá en la región del Catatumbo. Entonces, este tipo de situaciones ha llevado, por ejemplo, a que a principio de este año en esa defensa del territorio se desarrollen refugios humanitarios para que la fuerza pública en esos intentos de militarizar día a día la vida civil y de los territorios, pues las comunidades salen a defender sus territorios, salen a defender a sus dirigentes, salen a defender a las personas que hacen parte de la vida social y comunitaria, de las juntas de acción comunal, evitando muchas veces esta serie de judicializaciones arbitrarias, de detenciones, de restricciones a la movilidad, que no, repito, no son solamente también de la fuerza pública, sino que también por parte de los diferentes actores armados, pues vienen en medio de su poder territorial desarrollando en el marco de este conflicto. Pero que cabe resaltar que hemos evidenciado que son las mujeres, son los niños y las niñas quienes más padecen estos rigores de este conflicto. Son ellas que en los refugios humanitarios, en los distintos desplazamientos, llevan la peor carga, porque pues son quienes quedan en medio de esas situaciones allá en las viviendas y quienes deben cargar con todo el peso de esta situación de conflicto. Muchas de ellas también han salido víctimas de agresiones físicas en medio de esta situación, varios asesinatos también de mujeres, víctimas también menores de edad.
que este tipo de hechos muchas veces las instituciones, si bien es cierto, se convierten en cifras frías, no se les está dando la respuesta o la atención necesaria o sea que las comunidades vienen exigiendo a través de garantizar los derechos que las comunidades y pues el pueblo catatumbero ha ido exigiendo año a año. Una vez más, dar gracias a esta delegación encabezada por Paz con Dignidad, a la Corporación Sembrar, a las demás organizaciones de acompañamiento de la delegación española, a todos y todas, a Red de Hermandad y Solidaridad, que han estado en las diferentes misiones de verificación en un territorio en donde podemos ver cifras que si vamos a llevarlas, por ejemplo, al comparativo en el Catatumbo existe un médico por cada 5.000 habitantes, pero en contraposición a eso, solo puede acceder 1 de cada 1.000 estudiantes a la universidad. Entonces son este tipo de hechos los que llevan a que esta sea una región con una negación de garantía de derechos y que por ende pues el conflicto cada día va a seguir afectando a nuestras comunidades. Buenas tardes. Primero que todo, pues quisiera arrancar haciendo un reconocimiento a nuestros líderes que no están, pero que permanecen cotidianamente en nuestras luchas, a Edgar Quiroga, desaparecido en el año 1999, Alejandro Uribe, asesinado por el Batallón Nuevo Granada en el 2006, y a todos esos líderes, hombres y mujeres que defienden cada día el territorio y la vida en el sur de Bolívar. Hablar del sur de Bolívar pues es hablar de esas paradojas entre la riqueza, la desigualdad, la exclusión, hablar de fuertes niveles de represión históricos, pero también hablar de fuertes niveles de resistencia, ¿cierto?, que hoy nos permiten estar en el territorio y seguir defendiendo desde allí la vida. En los últimos tiempos, bueno, veníamos de un escenario de una mesa con el Ejército de Liberación Nacional, guerrilla de presencia histórica en el sur de Bolívar, la firma y un proceso de paz de La Habana que no se sintió mucho en el sur de Bolívar, ¿cierto? No nos permitió percibir esos niveles reales de pensar en una etapa de posconflicto o de algo diferente, ¿no? No alcanzamos a soñar. Sin embargo, se vivía otro momento y creo que la mirada está puesta ahí, ¿no?, en nuevas posibilidades para los territorios. Sin embargo, con la llegada pues, de Iván Duque, en agosto, cambia toda la realidad del territorio. Desde febrero se crea la Fuerza de Tarea Marte para el sur de Bolívar, que consiste en articular todas las instancias, estructuras militares que allí están bajo un solo mando, un solo brigadier general, que implicaba, teníamos los datos de 4.000 hombres en el sur de Bolívar, que para nosotros ya son muchos, ¿no?, muchos militares en el sur de Bolívar. Sin embargo, ahora en el desarrollo de la misión, Procuraduría informaba que son 20.000 hombres para el sur de Bolívar, ¿no? Entonces, si ya 4.000 nos parecía grave, pues imagínense 20.000 hombres. Esta Fuerza de Tarea Marte ha llegado al territorio, además de la fuerza militar, con un enfoque que para nosotros vulnera demasiado a las comunidades, y es el enfoque de lo cívico-militar, ¿no? Es a cumplir o tratar de suplir
la autoridad civil en los territorios, ¿sí? A desplazar alcaldías, gobernaciones, porque con todo esto se supone de lucha contra la corrupción, plantean que allí son menos corruptos, entonces pueden licitar para construir vías, infraestructura en el territorio, lo que implica pues la militarización de la vida civil, ¿no? de todas las instancias. Además de algo que nos parece supremamente peligroso, que yo llamaría el control de los organismos de control, como Defensoría, como Procuraduría, como Personerías. O sea, esas instancias que tienen por misión, la garantía de los derechos humanos en los territorios y que hoy están neutralizados, no sé si aterrorizados, bueno, no sabríamos, pero que han dejado de actuar y de cumplir su tarea eficientemente a este nivel en los territorios. Que ha implicado la Fuerza de Tarea Marte trae por tarea establecer 11 bases militares en el sur de Bolívar. Entonces eso es la militarización total que ha implicado, primero que todo, la afectación a bienes civiles, la ocupación de las fincas de la gente. Allí han invadido las fincas de los pobladores para establecer las bases militares, estableciéndose prácticamente dentro de los cascos urbanos, lo que ha puesto en alta vulneración a las comunidades, porque el ELN, después de la ruptura de la mesa, pues está en los territorios en una acción ofensiva, entonces la confrontación es permanente entre fuerza pública y se da en el marco de los caseríos, poniendo en alto riesgo pues a la población. Se han dado, hay un desconocimiento total del derecho internacional humanitario. Entonces se invaden los colegios, los centros de salud, bueno, todos los espacios civiles, además de, por parte de la fuerza pública, todo el interés de involucrar a la fuerza civil, y lo hace a la población civil, perdón, desde muchas estrategias. Por ejemplo, se ha utilizado mucho lo de los circos, donde se disfrazan de payasos y bueno, ahí terminan entonces los niños y los jóvenes involucrados, esto poniéndolos como en alto riesgo. Ejecuciones extrajudiciales, casos que se conocen como falsos positivos, donde la fuerza pública abre, así sin mucho esfuerzo, fuego contra jóvenes y pobladores que juegan un partido de fútbol, matan a una persona, un joven, hieren a otra, confinan y amenazan a la población, generando desplazamiento masivo de esa comunidad que se ve afectada. El otro tema a nivel de liderazgos, si en el país pues lo que más escuchamos es el asesinato de líderes, para el caso del sur de Bolívar, la estrategia ha estado más orientada hacia la judicialización de los líderes sociales. Entonces venimos desde el 2017 con fuertes procesos de judicialización de los líderes, de persecución permanente, de estigmatización tanto de la población y de los líderes sociales, que se han visto obligados, muchos de ellos, a presentarse a la fiscalía, a decir, bueno, tenemos la persecución todos los días, ¿qué es lo que hay contra nosotros o qué es lo que debemos? Entonces siempre la respuesta es que no hay nada, ¿no? Pero sin embargo la persecución, los informes de inteligencia están ahí a la orden del día para los líderes del sur de Bolívar. Decimos que ese tema de la judicialización pretende quitarle toda la carga política a los líderes sociales. Entonces antes era por rebelión, por eso ahora a los líderes se les judicializa por delitos ambientales,
por cultivos de uso ilícito, por uso de explosivos. Sabe que el sur de Bolívar es una zona de minería, una parte del sur de Bolívar de minería, entonces financiamiento a grupos de la insurgencia. Entonces es quitarle como toda la carga política a los delitos para prácticamente juzgarlos como delincuentes. Entonces esa viene siendo como la permanente en el sur de Bolívar. Frente a eso, pues también toda la ausencia total del Estado en la exigibilidad, en la garantía de derechos, donde la única presencia, como decía Germín, que en el Catatumbo también es para el sur de Bolívar, es militar, ¿cierto? En el sur de Bolívar no, el Estado no está de otra manera. Entonces, esa es como la situación que se enfrenta en este momento, que se pudo corroborar, bueno, con las reuniones que tuvo la misión, que ya nos contarán, de que es lo único que hay para el sur de Bolívar, ¿cierto? La militarización y la represión y la estigmatización de los liderazgos y las organizaciones sociales. Entonces yo dejaría por ahí para darle paso a… Buenas tardes a todos y a todas. Yo, en primer lugar, querría decir que bueno, me siento muy afortunada, la verdad, por haber participado en la misión, y querría agradecer especialmente a las organizaciones que han hecho posible y han preparado esta misión, ¿no? Yo creo que una misión de verificación en derechos humanos, puede quedarse en la superficie de muchas cosas o puede profundizar un poco más, y eso depende del trabajo en el terreno que se tenga ya avanzado en las comunidades y, digamos, con diferentes organizaciones y liderazgos. Y yo creo que esta misión, en el poquito tiempo que hemos estado, ha podido profundizar de una manera muy potente, y eso ha sido precisamente por el trabajo de acompañamiento, ese gota a gota, ¿no? Ese trabajo que llevan años las organizaciones, bueno, Paz con Dignidad, pero especialmente Sembrar y el CISCA en los territorios, ¿no? Con lo cual, evidentemente, todos esos elementos de contexto los hemos podido tener de primera mano, pero luego incluso cuestiones muy acuciantes de actualidad, pues bueno, se nos han ofrecido con relativa facilidad, precisamente por todo ese trabajo de acompañamiento, de documentación y también de resistencia, ¿no? Como ha dicho Gladys. Con lo cual, yo quería empezar diciendo esto, y a la vez diciendo que precisamente la misión, lo primero que se ha encontrado, lejos del discurso oficial, ha sido dos regiones, bueno, tres, el Cesar también, pero el sur de Bolívar y el Catatumbo, en las cuales no solamente no hay un posconflicto, sino hay un conflicto incluso recrudecido con respecto al último año, ¿no? Es decir, lo que ha sido el último año en estas comunidades, en estas regiones, ha sido que el conflicto nunca desapareció, ha continuado, pero además con diversas formas, estrategias e incluso diversidad de actores armados, ¿no? Yo en ese sentido sí querría decir que una de las cosas que nos ha preocupado a la misión es esa lectura diferenciada entre el gobierno colombiano y el propio ejército. El gobierno colombiano habla, digamos, de otra situación, no de una situación de conflicto, y sin embargo el ejército plantea estrategias de militarización y de refuerzo con efectivos en esas zonas, ¿no? Eso, desde luego, resulta paradójico y resulta preocupante, y resulta precisamente uno de los elementos que desde la misión queremos poner más de relieve de cara a que la comunidad internacional entienda lo que está pasando realmente en las regiones, ¿no? Por otro lado, evidentemente, la militarización o esa estrategia de, por un lado, incrementar los efectivos militares, las estrategias militares, a la vez que, por supuesto, los actores armados ilegales continúan en el territorio, incluso el paramilitarismo se ha ido reconfigurando, nos parece que resulta muy preocupante el hecho de que convive con ese abandono continuado por parte de lo que son las autoridades civiles y la garantía de derechos humanos, ¿no? Entonces,
las violaciones del derecho humanitario, del derecho internacional humanitario que hemos podido constatar en las regiones, digamos, evidentes en términos de involucrar a la población civil en el medio del conflicto, ocupación de bienes y terrenos, el hecho incluso efectivamente de suplir o realizar por parte del Ejército tareas que no le son propias y que son tareas que debería realizar la autoridad civil. Todo ese tipo de, digamos, de actuar que además pone absolutamente en riesgo a la población civil en ese contexto, se da sumado a ese abandono y esa falta de garantía de derechos humanos como no solamente, evidentemente, los derechos humanos, digamos, como la vida o la integridad física y psíquica, sino también de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, ¿no? Los DESCA. Es decir, hemos llegado a unas regiones donde todo ese contexto de demilitarización convivía con una falta de garantía de derechos como puede ser el derecho a la salud, a la educación, el agua potable, es decir, cuestiones que han sido abandonadas o que siguen ahí de algún modo completamente enterradas en un contexto que yo creo que ha hecho referencia a Gladys y que es una de las cosas que más nos ha preocupado a la misión, y es que estas comunidades, lejos de ser especialmente protegidas porque están en el medio de un conflicto armado y en el medio de actores armados legales o ilegales, han sido estigmatizadas, ¿no? Y vienen siendo cada vez más estigmatizadas. Y ese estigma y ese abandono son un ingrediente más que preocupa porque de algún modo hace que el desplazamiento, en muchos casos, sea de las pocas alternativas que pueden existir. Y eso realmente, bueno, nos parece una violación flagrante del derecho internacional humanitario, pero sobre todo también de las responsabilidades del Estado colombiano en materia de protección de derechos humanos, ¿no? Con lo cual, digamos, hecha un poco esta primera conclusión, otra de las cosas que nos ha preocupado es que, evidentemente, a partir de los acuerdos de La Habana, no solamente no se han dejado sentir en la región, sino que, digamos, esas alternativas económicas o ese desarrollo que de alguna manera era uno de los elementos de los acuerdos y que tiene mucho que ver también con los DESCA, o sea, con los derechos económicos de la población, con una alternativa económica a las plantaciones de coca o a la minería informal. Es decir, que eso se regularice o eso de alguna manera, en el caso de la minería informal, por ejemplo, todas las trabas que hemos podido identificar y que nos han trasladado la Federación de Minería del sur de Bolívar, ¿no? Esas dificultades a, de alguna manera, seguir en el territorio y seguir en el territorio desde una dignidad y desde una situación digamos, de garantía de derechos, entre ellos, por supuesto, las alternativas económicas de vida, ¿no? Ahí nos ha preocupado profundamente el hecho de que el modelo presente, digamos, que se combina además con la militarización y con la irrupción o la presencia o la continuidad de los actores armados, es el modelo, digamos, extractivista de los megaproyectos, de las empresas, digamos, de gran tamaño, pero que en absoluto los acuerdos de paz, ni siquiera los proyectos de desarrollo han podido o están en un proceso de revertir esa relación, esa correlación de fuerzas y poner de relieve realmente lo que el campesinado y las organizaciones con las que hemos estado en el territorio bueno, pues llevan tiempo reclamando, ¿no? Con lo cual, esta es otra un poco de las conclusiones y, por supuesto, las recomendaciones serían claras, ¿no? Serían: la militarización no es en absoluto la estrategia que va a garantizar los derechos humanos en la zona, más bien lo que hay que plantear es, primero, el reconocimiento por parte del Estado colombiano del conflicto y del conflicto con la complejidad y las dimensiones de las tres regiones en las que hemos estado, ¿no? Y, por supuesto, de sus responsabilidades como Estado en los dos planos de derecho internacional, ¿no? Una de las cuestiones también que hemos podido documentar y que, bueno, que están muy presentes y que son absolutamente una preocupación de primer orden de las comunidades, como se decía por parte comentaba Gladys desde Sembrar,
no es solamente el hecho de estigmatizar comunidades, también estigmatizar líderes, lideresas, ¿no? Creo que es muy, muy importante plantear que en todo este contexto de los liderazgos están siendo cada vez más hostigados y hostigados a partir de estrategias que, como se decía, no son ya solamente el asesinato y la desaparición de líderes, son estrategias, digamos, que conllevan una pérdida de energía y una pérdida y una desactivación de muchos procesos de liderazgo y de acompañamiento, que son la judicialización de líderes y lideresas, ¿no? En ese sentido, lo que desde luego nos ha parecido preocupante es que efectivamente esos órganos de control presentes en el territorio, como la Defensoría, la Procuraduría, no están reconociendo ni documentando, digamos, como algo que es evidente y está en la vida de las comunidades, que es este tipo de estrategias de hostigamiento y judicialización. Nos preocupa, ¿no?, que la institucionalidad, en lo que tiene, en las estrategias o órganos que tiene de defensa de derechos humanos, no esté recogiendo esas preocupaciones y esos casos que están presentes e incluso incrementándose en las comunidades, ¿no? Y eso sería, de hecho, bueno, otra de las recomendaciones importantes, ¿no? Es decir, aquí hay que, y de hecho la judicialización es una cuestión que ha sido reconocida incluso por el informe de 2018 del Alto Comisionado de Naciones Unidas. O sea, que es una cuestión que lo que nos plantea las comunidades y lo que un poco hemos estado comentando es que no es una cuestión individual de un líder o lideresa, sino que es una cuestión sistemática y generalizada, ¿no? Eso es lo que nosotros, desde la misión y nosotras, entendemos que debe, digamos, visibilizarse desde las instituciones de derechos humanos, de la institucionalidad colombiana y también incluso desde, por supuesto, los acompañamientos de mecanismos internacionales o de la MAPOEA o de la propia Naciones Unidas, ¿no? Y porque si no, esto lo que un poco lo que nos hemos encontrado es que está yendo a más, o sea, que no es una cuestión que esté remitiendo. Por otro lado, en lo que respecta a la cuestión de la verdad, justicia y reparación de crímenes ya anteriores, nos preocupa porque tuvimos reuniones, como se ha comentado, con víctimas de desapariciones forzadas, falsos positivos, ejecuciones extrajudiciales, y nos ha preocupado enormemente en el plano de la verdad el hecho de que precisamente en aquellas comunidades más golpeadas, pero también más alejadas de los núcleos urbanos, no se estén pudiendo documentar los casos, no se esté pudiendo, digamos, los mecanismos creados al servicio precisamente de esta búsqueda de la verdad y de esta documentación de los casos, como son la Comisión de la Verdad o la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, no estén acudiendo suficientemente y con las herramientas adecuadas a estas comunidades y a este tipo de víctimas, ¿no? Con lo cual, ahí, desde luego, la recomendación clara sería adecuar estos mecanismos a las necesidades de esas comunidades que son precisamente de las más golpeadas, de las que más barreras han tenido al acceso de la verdad, justicia y reparación, y que ahora mismo, en el tiempo que llevan estos mecanismos, no están viendo realmente reconocido su derecho a la verdad. En el plano de la justicia, también a eso se suma el hecho de que algunos casos que sí se han podido documentar, incluso están en Fiscalía, Fiscalía ha hecho un trabajo de investigación y de documentación, han llegado, digamos, a culminar sus fases en la justicia ordinaria, pero luego a la hora, digamos, de obtenerse justicia, eso ha sido trasladado a la justicia transicional y ahí ha quedado el caso en un limbo, ¿no? Y ahí, por ejemplo, uno de los casos, el de Alejandro Uribe, que aquí se ha nombrado, son uno de los casos que más preocupan precisamente porque han quedado en ese limbo, ¿no? Con lo cual tampoco se ha obtenido justicia y persiste la impunidad en este tipo de casos, ¿no? Y como ese, otros tantos, ¿no? Evidentemente, sin verdad y sin justicia, pues no hay reparación, y lo que nos preocupa especialmente, y con esto termino, en términos, digamos, de verdad, justicia y reparación y garantías de no repetición, es que el hecho de ni siquiera
reconocerse el contexto y de las por parte del Gobierno colombiano y de las estrategias planteadas, lo que está viendo es que es una continuidad de los riesgos, las amenazas, los hostigamientos y las vulneraciones de derechos humanos, lo que hace que las garantías de no repetición no puedan darse en ese contexto tampoco, ¿no? Bueno, para terminar esta exposición, que por supuesto yo invito a complementarla a los compañeros y compañeras de la misión y por supuesto a la mesa, yo no querría terminar sin hacer precisamente, plantear como última conclusión el que la misión, además de conocer pues graves vulneraciones, espacios de abandono, espacios de no responsabilidad por parte del Estado, todo eso también atravesado por un enfoque que es un enfoque que no reconoce ni los impactos de género ni los impactos que tienen que ver con otros elementos de discriminación interseccional, como es la cuestión de la infancia, las migraciones o las comunidades indígenas. Pues esta sería la cara de esa otra cruz del territorio, tanto del Catatumbo como del sur del Bolívar y del sur del Cesar. Nos ha parecido que articulaciones como la Comisión por la Vida, la Reconciliación y la Paz del Catatumbo deberían ser, articulaciones y estrategias de resistencia y de propuesta de paz que deben ser absolutamente reconocidas, tenidas en cuenta por la comunidad internacional, por la institucionalidad colombiana, por el Estado, porque son ellas las que están realmente trabajando para la paz en un escenario tan hostil y que, con objetivos muy distintos, ¿no? Con lo cual, simplemente, ahí la recomendación desde esta misión sería visibilizar y reconocer este tipo de estrategias, este tipo de procesos y por supuesto, reconocer sus voces y reconocerlas como interlocutores en primera persona. Muchas gracias. Bueno, pues con estas palabras esperanzadoras, ¿no? Reconociendo el proceso de las compañeras y los compañeros y esa capacidad de resistir tras décadas y décadas de embates, dejamos un pequeño espacio abierto por si hay preguntas para los compañeros, las compañeras o por si alguien de la misión quiere hacer alguna valoración también. ¿Sí? ¿Contestan ya de una? ¿Hay alguna pregunta más o contestamos? Buenas tardes, mi nombre es Andrea Cerro, hago parte de la Asociación Niña, en esta vía yo quería hacer un comentario de lo que hemos visto y que tal vez complementa un poco esa última parte frente a la Comisión de la Verdad, es que además de que no están llegando necesariamente a hacer diagnóstico en zonas alejadas, yo agregaría una preocupación adicional, y es que sus preguntas orientadoras, los ejes con los que están tratando de reconstruir la verdad, están siendo excluyentes, por ejemplo, de la fuerza pública como un actor activo en el conflicto armado, y eso nos preocupa mucho. Esa es una preocupación. Y la segunda es que las comunidades muchas veces están siendo estigmatizadas por la misma Comisión de la Verdad en la formulación de las preguntas. Y ahí tenemos varias preocupaciones. Algunos ya nombres a todos. ¿Sí? La exclusión de la fuerza pública como un actor del conflicto armado en una zona como esta, por ejemplo. Y bueno, lo que dije ahora frente a las comunidades y cómo las están viendo, cómo las están entendiendo en el marco del conflicto. Y lo segundo que quería plantear también frente al último año del acuerdo de paz es que el gobierno nacional sí está
¿sí? Tener una vivienda rural, hacer electrificación, acueducto, bueno, son cosas que tendría que cumplir el Estado colombiano, pero lo están presentando una obra pequeña y aislada como si fuera la implementación del acuerdo de paz. Y creo que a eso también habría que prestarle atención en el discurso de cómo se está presentando el gobierno frente a la implementación de los acuerdos. ¿Alguna cuestión más? Pues contesta. Sí, si quieres contestar tú. Bueno, yo creo, frente a lo de la Comisión de la Verdad, creo que Andrea complementa muy bien las preocupaciones que hay, pero además el mismo enfoque en torno a lo de decir que los PD se están implementando, lo mismo pasa, hubo una reducción, por ejemplo, significativa para los espacios de la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y la JEP, casi el 40% del presupuesto, ¿cierto? Lo que no va a permitir, o hasta ahora no ha permitido que esa apuesta que tenían estos espacios puedan desarrollarse en las zonas como se debieran desarrollar, ¿no? Entonces, sería lo que nosotros agregaríamos, porque pues, yo creo que Andrea lo planteó muy bien, todas las preocupaciones que venimos teniendo frente a los escenarios, que para nosotros pueden terminar siendo, además hay una lucha por la construcción de la verdad, ¿no? Eso está en el ambiente. Vemos qué está pasando con el Centro Nacional de Memoria Histórica, ¿cierto? Que después de que se venía como en todo un trabajo de posicionar la verdad desde las víctimas, desde las comunidades que han vivido el conflicto, pues ahora se está posicionando la verdad desde los militares, ¿no? Entonces las grandes preocupaciones son que no se logre sobrepasar eso y terminemos entonces desde esos escenarios fortaleciendo esa verdad en los territorios. Esa es como la... A mí sí me gustaría complementar ahí alguna cosilla con relación a la exposición de mis queridos amigos, amigas, compañeros y María también. Hay un hilo conductor en lo que hemos podido ver estos días en el sur de Bolívar, sur de Cesar y el Catatumbo, que se reproduce de manera bastante alarmante en el resto del país, una cuestión claramente clara. Y sería la siguiente. Hay toda una estrategia por parte del gobierno colombiano y del Estado en general, es decir, todas las instituciones del Estado, en una lógica de enemigo interno contra insurgente que nos retrotrae a 20 años atrás, buscar la justificación de que hay una situación de inseguridad por una serie de bandas criminales o denominados terroristas, etcétera, que sea funcional a los intereses de un modelo de desarrollo que está basado en la acumulación por desposesión. Es decir, de alguna u otra manera, toda esta entrada en los territorios por la fuerza pública es la antesala de un modelo de desarrollo que entra en colisión con los procesos sociales y políticos de permanencia en el territorio que históricamente se han dado en muchas comunidades de Colombia. Lo he dicho de otra manera, aprovechando que usamos la fuerza del ejército y de la policía, no solamente vamos a acabar con cualquier grupo armado no legal, sino que vamos a acabar con el movimiento social. Y entonces eso es preocupante, por no decir alarmante, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, además se da una especie de tormenta perfecta que viene a ser lo siguiente. Tenemos un Estado que entiende que las políticas públicas pasa por reforzar esa mirada del territorio como un lugar que se puede saquear, que se puede violar, que se puede explotar, ¿no? Esa sería un poco esa lógica. Tenemos además un mensaje hacia afuera que es absolutamente comprado por la comunidad internacional de que ya se ha acabado la guerra. Tenemos además de todo esto una posibilidad de que el gobierno colombiano logre lo que ha ansiado durante mucho tiempo, que es entrar en la OCDE y por tanto deje de recibir fondos de cooperación internacional para convertirse en emisor de ayuda al desarrollo. Esto sería ya la paradoja máxima que lograría Colombia, difícilmente superable.
Es decir, convertirse en un país que dona fondos a ayuda de desarrollo y tiene una situación interna como la que tiene, ¿no? Y esto además hace, por consiguiente, que organizaciones como Paz con Dignidad, como Mundubat u otras, nos veamos abocados a, seguramente, dejar de apoyar mediante la cooperación, ya veremos cómo lo haremos, ¿no? En ECO, pero mediante la cooperación, propuestas que salen desde los territorios, ¿no? Es decir, hay un dique de contención hacia el aniquilamiento del movimiento social en Colombia que se está quebrando, se está rompiendo. Y esto es absolutamente alarmante. Y todo esto que estoy diciendo a mí me sirve para poner énfasis en una cuestión que ha dicho María y que tiene que ver con los mecanismos de autoprotección del movimiento social. O sea, yo creo que no solamente Colombia ha dado muestras durante muchísimo tiempo que hace muchas cosas y muy bien, sino que también ha dado muestras de que cuando peor las cosas, más se apartan las diferencias, ¿no? Desafortunadamente, esto a veces se revierte cuando van un poco las cosas más tranquilas. Yo creo que es un momento de unidad, es un momento de llamar a la unidad de todo el movimiento social, que les cueste muy caro aniquilarles a todos ustedes y a las organizaciones que representan. Y en términos de autoprotección, para nosotros es una recomendación absolutamente clave desde la misión, ¿no? Es decir, todas esas plataformas, redes de trabajo, movimiento afro, movimiento campesino, movimiento indígena, movimientos urbanos, estudiantiles, movimientos de mujeres, movimientos rurales, tienen que ponerse las pilas para justamente evitar esta ofensiva. Que no es que lo hayamos interpretado, es que nos lo han dicho. Nos lo han dicho. Las autoridades nos han dicho que ese modelo que hay en el territorio no va a existir más, o es su intención que no exista, ¿no? Entonces yo lo dejaría ahí. Que era un poco si habíamos detectado ese escalamiento, ¿no? con el elemento de la proximidad de las elecciones. Claro, evidentemente en la región, en las regiones, el hecho de que haya candidatos o candidatas afines o provenientes del movimiento social que puedan estar en alguna candidatura, evidentemente comporta un riesgo muy alto, ¿no? Pero yo diría que no es un riesgo desconectado del riesgo que sufren los defensores y defensoras de los movimientos, digamos, en la política informal, no formal, no partidista, sino y quiero hacer énfasis en que muchas veces se visibiliza más, digamos, el riesgo de candidatos o candidatas, toda la cuestión precisamente de lo que tiene que ver con la política formal y no tanto, ¿no?, eso que está en el sustrato de quienes están en riesgo de manera cotidiana y desde hace muchos años, ¿no?, que son los defensores y las defensoras. Entonces yo creo que forma parte todo del mismo contexto y claro, pero es evidente que el riesgo de esas candidaturas existe y es muy, muy alto, ¿no? Y solamente por un poco decir una pincelada con respecto a lo que habíamos recogido digamos, de los mecanismos de verdad, justicia y reparación, de los acuerdos. Claramente no se trata de denostar o de plantear una crítica global, se trata de decir que el fortalecimiento es muy necesario, es urgente de esos mecanismos, pero sobre todo que ese fortalecimiento tiene que venir de la recogida de obstáculos al acceso a los mismos y a la documentación de los casos por parte de víctimas de estos lugares más alejados o con más trabas añadidas. Pero además, o sea, como que la recogida de esos obstáculos, la participación en esos diagnósticos de si están sirviendo o no y por qué no están sirviendo, tiene que ser una de las tareas de esos mecanismos, recoger precisamente esos insumos. Sin esos insumos nunca van a poder hacer una labor eficaz y especialmente, bueno, en concreto, en mi comado hubo, bueno, pues una situación en la que la Comisión de la Verdad necesitaba, digamos, la representante necesitaba que hubiera señal para poder trabajar la documentación de los casos y, claro, allí no hay señal. Entonces, se decía que, bueno, que era muy difícil porque, claro, su herramienta informática y demás. Yo creo que es un ejemplo paradigmático de la falta de adaptación al medio de este tipo de organismos, o de mecanismos, mejor dicho, y, por otro lado, casi de culpabilizar a la propia comunidad, ¿no?, porque ya
sabíamos, o por lo menos nos contaron, cuál era, si quieres, la lectura del Estado de por qué, o del Estado de la institucionalidad, del por qué no hay señal en Micoumado, ¿no? Porque bueno, la insurgencia estaba obstaculizando aquello, ¿no? Entonces, o sea, nos parece importantísimo el que las trabas sean recogidas y se pueda, digamos, reconfigurar esos mecanismos, pero siempre digamos, recogiendo con la participación de las comunidades y de las víctimas, ¿no? Bueno, yo brevemente a lo que planteaba sobre el informe, creo que has dado en la clave de una de las preocupaciones que tenemos las organizaciones sociales, sobre todo las ONGs, ¿no? Que estamos aquí y vemos que lo que nosotros vemos no llega hacia afuera. Y esto tiene que ver con lo que comentaba María y comentaban los compañeros, con que hay una imagen hacia afuera de que en Colombia ya no hay conflicto. Estamos en un posconflicto, en un momento en el que eso ya parece ser parte del pasado y la comunidad internacional está perdiendo interés. Las ONGs que estamos aquí lo vemos cómo ya no tenemos la misma capacidad de incidencia, hay ONGs que directamente ya se están yendo, las agencias cada vez dan menos fondos. O sea, realmente Colombia está, bueno, lo planteaba el compañero, ¿no? Colombia está dejando de tener el lugar que tenía antes y el interés público. Y a eso se le suma que se han hecho 20.000 misiones, 20.000 informes, que ya estás en tu oficina y te llegan 2 informes a la semana que ya muchas veces no te lees, ¿no? Entonces, estamos en este momento de repensar qué estrategia tenemos y darle una vuelta, porque lo que estábamos haciendo parece ser que ya no es tan útil. En ese sentido, quiero aclarar que el objetivo de la misión no es sacar un informe, ni el informe es lo más importante de la misión. El informe tiene que ver con, bueno, proporcionar y hacer pública la información que hemos obtenido, pero realmente el primer objetivo era acompañar y lo digo de verdad, o sea, era para nosotras muy importante, y para Sembrar y Cisca y para la Federación Agrominera en el sur de Bolívar y del Cesar, que fuéramos allí, porque están totalmente invisibilizadas y abandonadas. Hay una sensación de las comunidades de que nadie se está enterando de lo que pasa, y es verdad. Entonces, ese era el primer objetivo, y el segundo era hacer una incidencia desde las alianzas. Toda la gente que ha participado en la misión, de una u otra manera, está pensándose, hemos ido generando conversaciones para generar distintos tipos de alianzas en el Estado español. Y también se hizo mucho hincapié en que hubiera compañeros y compañeras periodistas que pudieran publicar en medios importantes en el Estado español artículos y bueno, diferentes documentos que visibilicen allá lo que está pasando. Entonces, el informe será breve, de hecho no será un informe grande ni con muchos datos, sino que nos centraremos precisamente en estas conclusiones y recomendaciones, y la idea es que se haga público, compartirlo con el movimiento social, compartirlo con la gente con la que nos hemos reunido. Las reuniones que tuvimos estuvieron muy pensadas precisamente para eso, para poder hacer un seguimiento, a que después de esa reunión se les haga llegar ese informe y podamos ir haciendo un seguimiento a ver qué se está haciendo con ello. Y luego con la institucionalidad, nos hemos reunido hoy con la Embajada Española, donde también haremos llegar el informe. Mañana tenemos una reunión en el Congreso con la Bancada por la Paz, a la que también haremos llegar estos resultados, y haremos las labores habituales de incidencia, pero también quiero decir que estamos en ese momento de pensarnos hacia dónde vamos con este tipo de documentos y cuál es la mejor estrategia. Yo creo que ya por la hora vamos a ir cerrando, a no ser que haya alguna otra pregunta o cuestión clave. Solo quiero dar las gracias bueno, yo es que tengo una admiración absoluta por la compañera, el compañero y por las organizaciones a las que acompaño. Creo que son un ejemplo de fuerza y resistencia, y que nos permitan llegar hasta allí, y que nos permitan, porque son la puertita, que nos dejan llegar a las comunidades y que hacen posible que podamos llegar hasta allí, que además son las que están en el día a día, arriesgando sus vidas y también poniendo toda su vida al servicio de una paz que parece que no
o una paz como debería ser, que parece que no llega. Entonces, muchas gracias. Yo no sé si cerramos con unas palabras de cada una y ahí concluimos. No, yo, bueno, no más de lo que hemos dicho, ¿no? Yo creo que la gente que venimos del Estado español, por lo menos en mi caso, pero yo creo que hago extensiva un poco a los compañeros y compañeras, creo que nos llevamos muy claro el mensaje, ¿no? Y creo que es un mensaje que, como precisamente decíamos, va en contra de todo un discurso oficial que hay que desmontar y que hay que no cansarse de contrarrestar, ¿no? Entonces, bueno, desde luego en mi caso, desde luego, muy especialmente también entre organizaciones de derechos humanos en el Estado español, pero también incluso desde instituciones locales, regionales, o sea, allí donde podamos tener entrada para la posibilidad de incidencia desde fuera, pues nosotros, en mi caso, este es el próximo paso, ¿no? Muy bien, pues ya para finalizar, nosotros desde la región del Catatumbo, en una región que viene siendo históricamente azotada por las políticas que profundizan un modelo que está basado en el extractivismo, en la desaparición de culturas, en la desaparición de procesos, organizaciones que han dedicado toda una vida a la reconstrucción del tejido social. El CISCA, en estos 15 años de reconstrucción del tejido social, es un proceso que resiste a desaparecer como cultura, a desaparecer como campesinado, pero que en medio de esa resistencia viene construyendo su plan de vida, viene construyendo sus alternativas, viene organizando a las comunidades, pero que también viene movilizando, exigiendo sus derechos, también apostándole a esa institucionalidad de las comunidades, a la exigibilidad de sus derechos, a legislar desde sus comunidades, a ordenar el territorio para la vida, para la materialización de sus sueños, y que son teniendo un territorio. No se puede construir esos sueños, no se pueden materializar sin poder tener un territorio para la vida digna, que es lo que queremos las comunidades en la región del Catatumbo. Y ya para terminar, el acompañamiento internacional, el apoyo, el sacar estas problemáticas que hoy no permiten que las comunidades puedan satisfacer o alcanzar esos sueños, son los que necesitamos que se den a conocer a nivel nacional e internacional, y que estos, así como las problemáticas que vivimos, también esas iniciativas, esas digamos esperanzas que vamos construyendo en estos territorios, también se den a conocer en unas comunidades que tienen y le apuestan a la transformación de la realidad que viven, y que para nosotros es la conquista de esos sueños y de la construcción de las alternativas para poder morir en el territorio, pero morir de viejos. Bueno, para agradecer a la misión y a ustedes que están aquí hoy con nosotros, quisiera compartirles un poema. No soy poeta, pero quiero compartirles ese poema. No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo, aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor no cedas, porque cada día es un comienzo nuevo, porque esta es la hora y el mejor momento. En Barranca, en los peores momentos, decíamos lo siguiente: si no es ahora, ¿cuándo? Si no es aquí, ¿dónde? Y si no somos nosotros, ¿quiénes? Gracias.